Bienvenidos nuevamente en este 17 de octubre de 2021 a su canal Café y Miel. Gracias a todos por estar pendientes de nuestras transmisiones. Vamos a empezar con la transmisión y la grabación de nuestro video semanal para todos los suscriptores y miembros del canal. Saludos a todos nuestros suscriptores en América Latina y todos los que nos sintonizan siempre para estar pendientes de nuestras proyecciones. A los miembros, gracias por continuar confiando en el trabajo que hacemos. Sabemos que de alguna u otra manera esta información les sirve para tomar mejores decisiones. Y a los suscriptores, pues invitarlos a hacerse miembros para que puedan recibir las alertas diarias del precio del café y del cacao. Bueno, vamos a ir un poquito al grano, a hablar un poquito de las noticias. Y por qué se dan los movimientos de estos dos rubros en este momento, ¿verdad? Del café y del cacao. En el caso del café hay dos temas que están haciendo que el precio se mueva. Uno es que se están proyectando mayor cantidad de lluvias para el 2022 en las zonas cafetaleras, y esto es porque la niña se ha confirmado. El NOAA y otros sistemas de proyección climática ya han confirmado que las condiciones de la niña se están dando para la zona sur, ¿verdad? Y esto básicamente nos va a generar una situación bien particular, dado de que si ustedes ven acá, en la zona norte va a haber más frío, ¿verdad? Y más seco de lo normal. Y en la zona sur vamos a tener más humedad, ¿verdad? Y más lluvias para las zonas, principalmente la zona de Brasil. La zona de la costa del Pacífico va a ser un poco más seco. Lo mismo para Centroamérica, ¿verdad? Y México. En el norte va a ser más frío. Y aquí en este sector de Brasil vamos a tener días muy lluviosos, y cuando deje de llover va a ser muy seco. Entonces van a haber extremos en estas zonas del café, así que hay que estar muy pendientes porque esta situación nos está generando presión bajista en el precio, y esto pues tiene mucho que ver con el bajón de precios que hubo recientemente en el precio después de haber tocado la resistencia que se había predicho, para el café, que era 213, ¿verdad? La semana pasada habíamos dicho que el precio tenía un 30% de probabilidad de llegar hasta ese nivel, pero que no pasaría de ahí, y así fue como se dio. Prácticamente las dos predicciones que se plantearon se dieron, ¿verdad? Y el movimiento bajista que se dio a la final de la semana fue precisamente por el tema del clima. Hay otro tema que le está dando soporte al precio y que considero yo que va a evitar que baje más, y es que la gente de Neumann, de café, de estas portadoras de café grandísimas que hay en el mundo, Neumann es uno de los más importantes, y ellos anunciaron de que la cantidad de déficit que iba a haber de café en el mundo iba a ser más grande de lo que se esperaba. Eso fue durante el fin de semana, ya una vez que había cerrado el mercado. Entonces esa noticia puede darle un muy buen aventón al precio, al alza, que por lo menos nos podría mantener por encima del 207, que es la resistencia que hemos estado viendo que el precio le está costando mucho más superar la de 207 y 213. Entonces por lo menos esa noticia debería de mantenernos en unos niveles por encima de 200 en esta semana. Y otro elemento es que las exportaciones se han reducido. Ya lo vamos a ver en el tema de los inventarios también, que se han venido reduciendo. Brasil ha reducido sus exportaciones, no ha tenido incrementos importantes, y eso que ya finalizó la cosecha ya, y solo se está a la espera de parte del CONAF para los datos de la cosecha total en Brasil, y eso pues también puede darnos un impulso. En el caso del cacao tenemos un dólar que se ha debilitado, y eso también le quitó fuerza al cacao. Los datos de la demanda, que antes se mostraba una demanda muy fuerte, pero ahora son datos mixtos,
Entonces eso no le está quitando un poquito de fuerza al precio. Y aunque la semana pasada todos los indicadores eran muy positivos, después de que se anunció que los datos de demanda eran mixtos y que posiblemente Costa de Marfil iba a reanudar sus exportaciones a la normalidad, eso le quitó fuerza al precio, la gente tomó utilidades y eso hizo que el precio cayera por debajo del nivel que esperáramos que se mantuviera. Entonces ahí sí que el cacao nos jugó la vuelta, pero por lo menos se mantuvo por encima del 2600 y eso es una buena señal. Y esperamos que la reducción de la oferta, o sea, el anuncio de Costa de Marfil solo fue un anuncio, no es que realmente fueran a reanudar sus exportaciones, más bien se está viendo una reducción de la oferta a nivel mundial y eso debería de darle al precio un impulso, pero eso fue tomado como una oportunidad de tomar utilidades y por eso se cayó el precio. Bueno, entonces vamos a empezar con los datos. Si ven, en el caso del café, los inventarios se han venido reduciendo. La semana pasada se redujeron, en las últimas 2 semanas se han venido reduciendo más de 170,000 sacos. Eso debido a que Brasil, si ustedes ven, Brasil no ha incrementado sus exportaciones, se ha mantenido sus inventarios bastante estables, no suben ni bajan, igual que Honduras, que es el segundo mayor proveedor de café certificado Salice, se ha mantenido también, no se espera que hayan exportaciones importantes de Honduras durante esta temporada. Y eso pues va a mantener los inventarios sin moverse mucho, más bien se van a venir reduciendo y esto es un elemento alcista para el precio. Tenemos un elemento en contra del precio y es el tema del real. Estamos todavía dentro de todavía el precio del real ante el dólar puede recuperarse. El dólar ha estado bajo mucha presión porque el nivel de inflación en Estados Unidos ha llegado a niveles nunca antes vistos, ¿verdad? No se miraban niveles de inflación así desde el 2008, donde se dieron los problemas de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, donde la inflación también se elevó, pero en este momento es mucho mayor. Entonces la gente está dejando de usar el oro como incluso un respaldo, ¿verdad? de sus finanzas y se están volcando a la nueva moda que es el Bitcoin, ¿verdad? Y eso está haciendo de que la gente pues deje de tener confianza en el dólar y eso le va a quitar fuerza al dólar en los próximos días y eso es por lo cual el real brasileño debería de empezar a recuperarse en esta semana. El nivel de 5.54 que les decía que era importante, si el precio se mantenía por debajo de ese nivel todavía la tendencia bajista podía continuar y que podríamos comenzar a ver un real más fuerte en los próximos días, siempre y cuando como lo decía la semana pasada, el nivel de 5.54 no se ha superado, tenemos todavía fuerza en el real para que incluso el precio del café suba. En el caso del peso colombiano también deberíamos de empezar a ver una recuperación a la baja, es decir, ya con el dólar débil debería de recuperarse el peso colombiano, debería de valuarse ante el dólar, pero estamos viendo ya el RSI nos está diciendo de que debe comenzar a subir. ¿Hasta dónde puede subir? Pues hasta aquí donde está la media móvil de 50 periodos, que es 3.800. Eso debería de ser el nivel más alto para estos días en el caso del peso colombiano. Y esto es algo muy interesante para el café, es el gráfico del petróleo. El petróleo va al alza y eso casi siempre se lleva al café al alza también, ¿verdad? Cada vez que el petróleo sube lo hace el café, no siempre es así, pero casi siempre, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Y si ustedes ven acá, el Comímenos Traders nos están diciendo que los fondos de inversión aprovecharon ese bajón que hubo, ¿verdad? Están aprovechando ese bajón que hubo para incrementar sus posiciones alcistas. Y este dato es importante, ¿verdad? El incremento de las posiciones alcistas de los fondos es muy bueno porque estos son los que hacen que el precio se mueva de forma más estable y no de forma tan volátil como lo hacen estos de aquí, que son los intermediarios. ¿Ya? Entonces estos ya tomaron utilidades, estos intermediarios
subieron hasta la resistencia que eran 213 y luego tomaron utilidades y la bajaron hasta 203, que es donde cerró. Entonces estos ya hicieron, ya tomaron sus utilidades y estos están aprovechando el bajón de precios para comenzar a comprar nuevas posiciones. Y con eso de que Neumann dijo que la demanda iba a ser la oferta iba a ser reducida, pues eso le va a dar un impulso muy importante al precio del café. Entonces, ¿cómo creo que se va a dar el movimiento del café? Esta es la gráfica diaria con velas diarias. Estamos viendo que el RSI ya liberó presión bajista, ya liberó, y estamos en el punto de entrada para otro nuevo movimiento alcista. El MACD está positivo, se está comenzando a poner plano, entonces eso indica que podríamos tener un poquito de estancamiento del precio en estos días, pero la volatilidad se está incrementando, y con un commitment of traders cuyo interés abierto es más alto, vamos a comenzar a tener un escenario más estable para el precio del café. La semana pasada yo les decía que el precio podía mantenerse entre 206 y 203 y que era más probable que ese escenario se mantuviera y que solo le daba un 30% de probabilidades de que llegara hasta 213, 215 y que luego se iba a regresar. Efectivamente eso fue lo que sucedió. Ambas proyecciones se cumplieron y en este momento estaríamos manteniendo la misma proyección, ¿verdad? Que el precio se va a mantener por encima de 202 siempre y cuando el precio se mantenga por encima de 200. La proyección alcista de posiblemente llegar hasta 224 se mantiene. Entonces vamos a manejar las mismas proyecciones, ¿verdad? La mayor probabilidad es que se mantenga entre 202, 200 y 207, 208. Este rango de aquí vamos a dibujarlo para que ustedes puedan verlo. Entonces veamos, bar chart no es muy amigable en este momento con estos veamos. Entonces este es el rango, ¿ven? Vamos a cambiarle el color, vamos a ver si podemos cambiar el color. Entonces no, este es el que tenemos que cambiar. Ok, este rango de aquí es el que vamos a mantener entre 207, 208 y 202, 200, ¿verdad? Este rango es el que esperamos que se mantenga en esta semana. Es la probabilidad mayor. Hay un 15% de probabilidades de que baje hasta 196, 197 otra vez. Aquí en la media móvil de 20 periodos, que es la que se maneja en el estocástico, un 15% de probabilidades aquí, ¿verdad? Y el resto es para que llegue a 213, 215 nuevamente, ¿verdad? Entonces estaríamos manejando un 15% de probabilidades de que llegue hasta 197, 196 y luego comience al alza otra vez. Un 55% de probabilidades de que se mantenga entre 207, 208 y 202, 200, que es este rango en rojo que les marco acá, y un 30% de que llegue otra vez a 213. La mayor probabilidad es que se mantenga por encima y que pueda llegar a 213. Puntos importantes, y esto deben considerarlo. Ya estamos en una temporada donde el precio históricamente comienza a bajar. Históricamente en octubre, noviembre, el precio comienza a bajar porque pues se da la especulación de la cosecha de Brasil, ya Honduras comienza su cosecha y otros países como Colombia también están empezando cosecha en algunas zonas. Entonces esa información casi siempre hace que el precio se comience a bajar en estos días. Entonces cualquier punto, ya sea en 207, 208
o 213, 215 debe ser considerado como un lugar donde tomar utilidades o vender, a menos que tengamos una vela con cuerpo y con mucha potencia al alza que nos permita llegar hasta aquí arriba en 224. Los puntos de venta o de toma de utilidades van a ser 207, 208 y 213, 215. Cualquiera de esos debe ser considerado así, ¿verdad? Porque históricamente, el precio debería de empezar a bajar o a mantenerse estable en estos meses. Como les digo, debería de hacer eso a menos que haya una noticia importante, como que es que ya se acabó el café o cosas como esas. Podríamos tener un repunte importante, pero con eso de las lluvias y que la demanda también, según la OIC, no va a ser tan grande, podríamos pues estar un poquito estancados en este nivel. Para los productores hondureños es muy bueno, son precios muy buenos, siempre y cuando se mantengan arriba de 196. Van a haber utilidades para los productores en Honduras y en Centroamérica también. Ojalá que este año se pueda aprovechar los buenos precios para mejorar las fincas o hacer inversiones en otros rubros, ¿verdad? Diversificar un poco los ingresos. En el caso del cacao tenemos una situación bien complicada porque nosotros la semana pasada esperábamos un repunte de los precios, pero esos anuncios que solo fueron para hacer que el mercado se moviera nos llevó al traste todo el análisis que habíamos hecho. Se redujeron los inventarios como ha venido sucediendo. La libra esterlina nos jugó la vuelta también, al fortalecerse nos llevó de encuentro el precio. Y al parecer esto va a seguir así porque el dólar seguirá débil después de esos anuncios de la inflación incrementándose y la gente invirtiendo más en Bitcoin. Y también vemos acá como los fondos de inversión ya están tomando utilidades, están buscando salirse del mercado y los especuladores también. Yo sigo pensando que las posiciones alcistas siguen vigentes, ¿verdad? Y si lo vemos en el gráfico, estamos viendo que el soporte en 2600 fue suficiente para mantener el precio. Aquí tenemos que ver algo, y es que si bien hay una divergencia alcista en el MACD y en el RSI, también hay divergencia alcista. El precio está bajando y ambos están subiendo, pero se está empezando en el gráfico diario, se está empezando a formar una formación hombro, cabeza, hombro, y eso nos podría hacer que el precio bajara en los próximos días. Así que, ¿cuál sería el nivel máximo que podríamos empezar a ver en el precio del cacao? Es aquí otra vez 2700. El precio debería de, con estas divergencias, llegar hasta 2700 nuevamente y luego comenzar a bajar para confirmar la formación hombro, cabeza, hombro, y posteriormente comenzaría a bajar nuevamente, ¿verdad? Entonces el 70% de probabilidades es que el precio comience a llegar hasta 2700 y este debe ser considerado un nivel de toma de utilidades o de venta. Aquí deberíamos de estar comprando ahorita, aquí deberíamos estar vendiendo en 2700, porque después el precio va a volver a bajar para confirmar la formación hombro, cabeza, hombro y el cambio de tendencia en el precio. Entonces estemos muy pendientes con eso. El cacao pues ha venido dándonos sorpresas, subidas estrepitosas y bajadas estrepitosas también, pero el rango entre 2600 y 2700 es el que se tiene que considerar para esta semana en el cacao. Así que volvemos a repetir el escenario para el café. El café va a mantener el mismo escenario de la semana pasada, con movimientos por encima del 203, con tomas de utilidades o ventas en los niveles de 208 y 213, 215. Y hay un 15% de probabilidades de que el precio baje hasta 196, dadas las noticias de la niña, ¿verdad? Pero la mayoría de las noticias, con lo de la reducción de las exportaciones, de Neumann diciendo que no va a haber suficiente café, de confirmarse daños de
porque las plantaciones están botando la floración y bueno, todo eso está a favor del precio y todos deberíamos de tener un impulso alcista esta semana. En el caso del cacao, volvemos al rango de 2600-2700. Ahorita debería ser un momento de tomar posiciones al alza con toma de utilidades o ventas en el 2700. Y bueno, eso sería todo por esta semana. Espero que la información les pueda servir. A los miembros recordarles que estén pendientes de los mensajes diarios y de las alertas para que puedan tomar decisiones. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.